Hemos podido explicarles, pero vamos a ir con más información. Para muchos independentistas escoceses, la identidad es parte importante y fundamental en este referéndum, pero otros piensan que no jugará un rol muy importante. ¿Qué es ser escocés y cuál es el orgullo de formar parte de esta tierra? Vamos a conocer un poco más en el siguiente informe. Para nadie en el mundo es ajena a la cultura escocesa. El whisky, el kilt, las gaitas, sus tradicionales deportes y sus máximos representantes artísticos han formado a lo largo de los siglos una identidad nacionalista que motiva a los escoceses a querer separarse del Reino Unido y formar su propio país próspero e independiente. ¿Pero realmente influye la identidad en este referéndum? Para algunos partidarios del sí, la relación con el Reino Unido ya caducó y es obsoleta. Por eso piensan en el futuro de sus hijos y nietos y en el desarrollo de una Escocia libre. Se trata de ser ambicioso, de tratar de mirar hacia el futuro para nuestros nietos. Creo que la relación con la Unión se ha quedado obsoleta. Yo no podría pensar en los países escandinavos jóvenes que deseen ser parte de un imperio sueco. Así que creo que esto es normal. Me encanta la idea de ser escocés, de haber nacido en Escocia, no Gran Bretaña. Todavía disfruto de ser parte del Reino Unido, pero en las elecciones votaré sí. Creo que podemos valernos por nosotros mismos, con nuestros dos pies. Tenemos recursos, industria, confianza. Podemos hacerlo. Incluso parte de ese deseo escocés de separarse del Reino Unido se refleja en Trainspotting, una película de Danny Boyle inspirada en la obra del escritor Irvine Welsh, quien también apoya al sí. It's shite being Scottish! But the law is to the law! The scum of the fucking earth! The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shot into civilization. Some people hate the English, I don't. They're just wankers. We, on the other hand, are colonised by wankers. Can't even find a decent culture to be colonised by. We're ruled by a few arseholes. It's a shite state of affairs to be in, Tommy, and all the fresh air in the world won't make any fucking difference. Pero formar parte del Reino Unido no quita la identidad escocesa, según los partidarios del no. Ellos aseguran que no están marginados por ser parte de la Unión. Los escoceses tienen su propia identidad. Siempre hemos tenido una propia identidad, pero somos parte del Reino Unido y creo que deberíamos permanecer de esa manera. Para el portavoz del sí, Tony Giuliano, la identidad jugará un rol importante en este referéndum, pero tal vez no uno muy grande, ya que todos pueden sentirse británicos al ser parte de las Islas Británicas. Y finalmente, todos los años de historia juntos no podrán romperse ni desaparecer por arte de magia. Muy bien, pero también esta consulta puede servir también para los escoceses y darse a conocer al mundo, ¿no? Aparte, todo el mundo está quizás leyendo un poco más y conociendo la historia de Escocia y su relación en el Reino Unido e importancia y quizás elementos de su cultura que realmente conocemos, ¿no? Bueno, nunca Escocia había estado en las noticias tanto como ahora, y nunca va a volver a estar en las noticias tanto como ahora. O sea, Escocia ha sido la noticia principal en el mundo por varios días y eso es novedoso. Para un peruano medio, nuestra única relación con Escocia fue la derrota que les infligimos en el Mundial de 1978. Más allá de eso, no, el whisky y los gaiteros y los hombres vistiendo y la falda escocesa. O sea, la falda escocesa. En todo caso, digamos, del resultado va a depender mucho más de lo que uno podría decir significa Escocia por sí misma. Esto podría debilitar al Reino Unido, además, porque le quitaría todo el petróleo prácticamente, bueno, más de 2/3 del petróleo, de las reservas de petróleo, las reservas más grandes de la Unión Europea, pero además Gran Bretaña tendría que remover de su ubicación actual en lo que sería el territorio del nuevo Estado escocés sus lugares básicamente sus submarinos nucleares. Y habría que recordar que ahí también, digamos, se aparcan y reciben mantenimiento y se reabastecen los submarinos nucleares norteamericanos. Entonces, para Estados Unidos también sería una derrota porque debilita a su principal socio en el mundo, a su principal aliado, y además le quitaría un puerto de acceso actual para sus submarinos nucleares e incluso barcos en algunos casos de combate,
en las Islas Británicas. Muy bien, bueno, faltan muy pocas horas para realmente conocer el resultado, pero uno de los personajes que ha tenido protagonismo en este referéndum ha sido el ministro principal de Escocia, Alex Salmond, quien ha sabido aprovechar el descontento escocés contra Londres para impulsar la consulta de independencia. El referéndum de Escocia ha expuesto más que nunca a Alexander Elliot Anderson Salmond. Desde 2007 ministro principal de la nación británica y principal promotor de la independencia. Un político nacido en 1954, que según sus biógrafos es incluso camaleónico, aunque también despótico, agresivo y algo oportunista. Pero lo que nadie puede negar es que él sabe aprovechar todas sus capacidades políticas para hacer temblar a sus rivales, incluso al mismo gobierno de Londres. Sus amigos también recuerdan a Salmond como un muchacho inteligente y tranquilo cuando niño, que terminó la licenciatura de Economía e Historia en la Universidad de St. Andrews. En la década del 70 se unió al Partido Nacional Escocés, una organización fundada en 1934, que en ese entonces estaba madurando y perfilándose hacia un cambio. Pero no bien llegados los años 80, Salmond aprovechó el descontento escocés contra el gobierno de Margaret Thatcher y emergió como líder del partido que dirigió entre 1990 y 2000. Y nuevamente desde el 2004. Su alejamiento de 4 años lo hizo concentrarse en su jefatura del grupo parlamentario en Westminster, periodo en el que, como se recuerda, acusó de mentiroso al entonces primer ministro Tony Blair y se opuso a la invasión de Irak. Nuevamente aprovechando el descontento escocés con Blair, Salmond vuelve a su nación para retomar su liderazgo del Partido Nacional Escocés tras la renuncia de John Sweeney, ganando con 75% de los votos. Ya fortalecido el partido, en 2007 obtiene 47 escaños en el Parlamento escocés, ganándole por 1 al Partido Laborista. Al mismo tiempo fue elegido ministro principal y en 2011 obtuvo una amplia mayoría de 69 escaños frente a los laboristas, liberales y conservadores, permitiéndole presionar a Londres para convocar al referéndum de independencia, que sin duda es el desafío más grande de su vida. Así es, Alex Salmond, quizás toda una vida luchando por la independencia y que también podría salir fortalecidos de ganar el no, porque habría logrado concesiones para Escocia, ¿no? Bueno, para empezar, él gana el liderazgo de su partido siendo parte de una minoría más a la izquierda dentro del mismo, gana el control del Parlamento escocés, primero por un voto, como se mencionó, y luego por un margen muy amplio, y logra convocar este referendo y logra tener un resultado positivo, porque hay que recordar que todo el mundo pensaba que había que convocar el referendo para demostrarle a los independentistas de que en realidad no representaban virtualmente a nadie dentro de Escocia, que si bien los escoceses estaban orgullosos de serlo, también eran conscientes de que les convenía permanecer en el Reino Unido. Entonces, cuando Cameron, en el 2012, si no me equivoco, acepta convocar este referendo, acepta convocarlo porque pensaba que no había ningún riesgo de perderlo. Entonces, la razón de que ese riesgo finalmente haya existido es en buena medida Salmond, aunque habría que agregar que Escocia aquí también es parte de una tendencia global, y es que países con petróleo tienen una probabilidad mucho más alta de tener un movimiento secesionista que países que carecen del petróleo. Podríamos en alguna otra ocasión explicar por qué, pero en todo caso se encuentra petróleo a fines de los 60 y a mediados de los 70 el movimiento independentista empieza a crecer. Muy bien, momento de hacer una primera pausa en el programa. Vamos a regresar con información desde Hong Kong, ya que financistas se concentran dentro de la bolsa de ese país para exigir al gobierno chino mayor democracia. Y también en Colombia se llevó a cabo un debate en el Congreso contra el senador y expresidente Álvaro Uribe. Vamos a comentarles.